Nicolás Maduro Moro nació en Caracas en 1962 y durante buena parte de su juventud llevó una vida alejada del poder. Fue conductor de autobús y dirigente sindical, y desde ahí comenzó a involucrarse en la política de izquierda que más tarde daría origen al chavismo. En ese camino se vinculó estrechamente con Hugo Chávez, quien lo fue incorporando a su proyecto político hasta convertirlo en una de sus figuras de mayor confianza. Cuando Chávez se enfermó y murió en 2013, Maduro quedó como su heredero político y asumió la presidencia tras unas elecciones muy cerradas, marcando el inicio de una nueva etapa para Venezuela. Desde sus primeros años en el poder, Maduro fue consolidando un control casi absoluto del Estado. El gobierno pasó a dominar el sistema judicial, el poder electoral y buena parte de los medios de comunicación, mientras la oposición era cada vez más limitada, perseguida o encarcelada. Al mismo tiempo, la economía venezolana comenzó a colapsar de manera acelerada. La hiperinflación pulverizó salarios y ahorros, el bolívar perdió prácticamente todo su valor, la producción petrolera se desplomó y los servicios básicos, agua, electricidad, salud y transporte, comenzaron a fallar de forma constante. Para millones de personas, la vida cotidiana se convirtió en una lucha por conseguir comida, medicinas y condiciones mínimas de supervivencia. Este deterioro provocó un fenómeno sin precedentes en la historia del país, la salida masiva de su población. Con el paso de los años, el éxodo se volvió imparable. Familias enteras comenzaron a caminar, cruzar fronteras y rehacer sus vidas en otros países. Se estima que entre 7 y 8 millones de venezolanos abandonaron el país, lo que equivale a cerca de una cuarta parte de la población. La mayoría se estableció en América Latina y el Caribe, especialmente en Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil, mientras cientos de miles llegaron a Estados Unidos y otras regiones del mundo. Este desplazamiento forzado fragmentó familias, dejó a niños separados de sus padres y creó una diáspora venezolana global marcada por la precariedad, el trabajo informal y, en muchos casos, la discriminación. Dentro del país, la respuesta del régimen frente al descontento social fue cada vez más dura. Las protestas fueron reprimidas con fuerza, se multiplicaron los arrestos arbitrarios y las denuncias de torturas y malos tratos en centros de detención. Con el paso del tiempo, organizaciones independientes comenzaron a documentar la existencia de cientos, y luego más de 1000, prisioneros políticos, muchos de ellos detenidos sin juicio, incomunicados o sometidos a condiciones inhumanas. Las cárceles y calabozos se convirtieron en símbolos del miedo y del control político, mientras el sistema judicial dejaba de ser un mecanismo de justicia para convertirse en una herramienta del poder. Las elecciones, lejos de servir como válvula de escape democrática, profundizaron la crisis. Procesos electorales sucesivos fueron cuestionados por irregularidades, falta de transparencia y ausencia de garantías reales para la oposición. Tras las elecciones más recientes, el país vivió una nueva ola de protestas y detenciones, aumentando aún más el número de presos políticos y el clima de tensión social. A nivel internacional, Venezuela quedó progresivamente aislada, con sanciones económicas, desconocimiento diplomático y acusaciones directas contra Maduro y su círculo por corrupción, violaciones de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico. Mientras tanto, la vida de millones de venezolanos seguía marcada por la escasez, el miedo y la incertidumbre. Muchos sobrevivían gracias a remesas enviadas desde el exterior. Otros, especialmente ancianos y niños, quedaron atrapados en un país sin recursos suficientes para garantizarles una vida digna. La promesa de igualdad y justicia social con la que nació el proyecto chavista terminó transformándose, para una gran parte de la población, en una experiencia de empobrecimiento, represión y pérdida de futuro. En este contexto de colapso prolongado, a inicios de 2026 comenzó a circular una noticia que sacudió al mundo. Según versiones difundidas desde Estados Unidos, Nicolás Maduro habría sido capturado en una operación de alto impacto y trasladado fuera de Venezuela para enfrentar acusaciones graves. La información provocó reacciones inmediatas y divididas. Para muchos venezolanos dentro y fuera del país, la noticia fue recibida como un momento histórico, una posible ruptura con más de una década de sufrimiento. Para otros, abrió un escenario de incertidumbre y temor ante lo que pudiera venir después. El gobierno venezolano negó o cuestionó los hechos, habló de agresión extranjera y denunció violación de la soberanía nacional, mientras el país entraba en un estado de máxima tensión. Así, la historia de Nicolás Maduro quedó marcada por un recorrido que va desde sus orígenes humildes y su ascenso como heredero del poder de Chávez, hasta el liderazgo de un país devastado por la crisis económica, el éxodo masivo de su gente,
la represión política y el aislamiento internacional. Su figura quedó asociada a uno de los periodos más oscuros de la historia venezolana, caracterizado por millones de desplazados, cientos de presos políticos, instituciones debilitadas y una sociedad profundamente fracturada. Hoy, Venezuela se encuentra ante un punto de quiebre, con heridas abiertas y un futuro incierto, intentando cerrar un capítulo que dejó consecuencias humanas y sociales que tardarán generaciones en sanar.